Es tiempo de historia, la tenemos por allí, me acaban de hacer el dedito por arriba, el dedito para arriba allí, así que tenemos la conexión con la profe Marcela Guerrero, la cual para mí es un honor después de tanto tiempo poderla, bueno, yo ya sabía que ella estaba seguida aquí hablando. Hay que decirle a ver si puede bajar, inclinar un poquito la cámara para que la podamos ver bien. A ver, profe, eso mismo, ahí está, ya tiene la técnica. Ahí está, la técnica la tiene. No, habrá que subirla, Bien, profe. Ahí está, porque bueno, estuvo todo el año pasado haciendo... Está, parece que estuviera con un pizarrón ahí atrás, se ve que está en... Está en el liceo, sí. Está en el liceo y se tomó este tiempo, qué increíble. Profe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, Ahora sí. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. La verdad que una alegría de estar y bueno, y una alegría de ver también Mario Casetila que no te veo. Es verdad. Un poco más. Es verdad. La cámara, no sé si se me cae. Está como sobre ¿Sabes qué, profe? la pantalla y se cae. Póngala como a usted le parezca, porque en realidad queremos escuchar lo que usted tiene para decir en el día de hoy, en este tiempo de bueno, donde ya, como decía hace un tiempito con Pipo, a través de los años venimos trayendo este tema y hay muchos que se quedan con la información y se quedan con el análisis histórico y de algunos se olvidan, ¿no? Pero qué bueno año tras año poder traer esto sobre el tapete para poder dar esta información y hablar de este hecho histórico que realmente trascendió en el mundo entero, ¿verdad, profe? Sí, por supuesto. Creo que la memoria histórica se construye así y bueno, y si no hacemos memoria, si no recordamos, las cosas se nos van olvidando y bueno, va a pasar que no sabemos de dónde venimos y cómo estamos acá. Así que para mí es una alegría. En estos días sí he estado en distintos lugares y donde estudio, donde trabajo, hablando sobre estos temas y nunca es aburrido para mí porque considero que es necesario, que es parte de nuestra historia y bueno, la historia constituye nuestra identidad. Así que con todo gusto estoy acá con ustedes y estaba preocupada porque no habíamos podido hacer nada sobre la reforma que hizo este año. Profe, antes de que continúes, me surge una pregunta para hacerte. Por ejemplo, si tuvieras que brevemente resumir o hablar sobre la reforma protestante a alguien que realmente no conoce nada o no sabe nada, quizás en pocas palabras, ¿cómo definirías este hecho histórico? Hacé de cuenta que no sé nada. Y cosa que es verdad. Digo que hay gente que está del otro lado que también desconoce y quizás en poquitas palabras, ¿cómo definirías esto? Bien. Bueno, yo diría que es un movimiento que busca volver a los inicios de lo que era el cristianismo. La iglesia surgió en el siglo I, pero de alguna forma se había como desviado de la fe, de aquellos principios que le daban vida. Y entonces es como una vuelta, un retorno a la originalidad de los evangelios. Se produce una ruptura, o sea, dentro de la historia del cristianismo, por lo que vemos, el cristianismo tiene 20 siglos de historia. Uh-huh. Pero en algunos momentos, como todo movimiento, sufrió como ciertas crisis, ¿no? Como todos los movimientos. Y sin embargo, la reforma es una de las rupturas en las que podemos marcar una vuelta a los principios originales del Evangelio, a la pureza, ¿no? Porque toda religión con el tiempo se vuelve eso, fórmula, religión. Y el cristianismo es más que eso. O sea, para los que vivimos el cristianismo de otra manera, el cristianismo es una relación activa, es una relación con Dios. Dios es una persona, no un objeto de culto allá lejano. Y la reforma podríamos definir así, que es como una vuelta a la pureza evangélica de los primeros días, a buscar eso, una relación personal, a un Dios cercano, a un Dios personal, con el cual nos podemos relacionar. Y en esos principios teológicos que rescata la reforma, está esa vuelta a la escritura, a la fe, de solamente Cristo, solamente a través de Él. O sea, hay una purificación del dogma también en la reforma. No se precisa tanta cosa, es solamente que la persona misma se relacione con Dios. Dios no está para algunos solamente, no está para los que están en los templos, está para todos. Cualquier persona en cualquier lugar se puede relacionar con Él. Así, no sé si es mucho o es poco, pero vos preguntame, yo lo que pueda te contesto.
No, Profe, impecable. no, está bien resumido, esos son grandes rasgos, porque bueno, también existe un mundo antes de la reforma y justamente tiene que ver con algunos hechos que pasaron para que en medio de esta, estamos hablando en qué época sucede la reforma, es en la Edad Media, ¿no? Lo vendría a ser la Esta Edad. final de la Edad Media es uno de los hechos que marca el comienzo de la época moderna. Se toma el 31 de octubre de 1517 como una fecha simbólica, porque ocurre ahí un hecho simbólico, se toma eso cuando Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, pero podía ser que, o sea, en realidad, como en todas las cosas, ponemos una fecha, pero nunca ningún hecho, siempre para un hecho hay causas, hay cosas que suceden antes, hay antecedentes. Para que Lutero llegara a hacer eso, hay cosas que se pudieron producir antes, como por ejemplo hay algunos reformadores anteriores a otras personas que también hicieron cosas. Lutero es una persona muy significativa en la historia del cristianismo, pero obviamente no es el único. Lo que estamos haciendo no es el culto a Lutero, no que bueno, en Lutero se resume toda una tradición, toda una cantidad de gente que ya venía dándose cuenta de que la iglesia se había desviado y que había intentado volver a esa pureza evangélica. Y ahí podemos, por ejemplo, tenemos a la Edad Media a los valdenses en el siglo XII, XIII, que fueron un grupo que se destacó también por una vuelta a la escritura. Ellos no tenían la escritura entera, no tenían las Sagradas Escrituras, toda la versión completa, lo que tenían eran fragmentos que las empezaron a traducir al lenguaje vernáculo, digamos, las pasaban del latín al lenguaje que la gente hablaba, y ahí vemos un antecedente bien claro. Eso es como una reforma anterior a la reforma. Pero después tenemos en Juan Wycliffe o en Juan Hus, o en un siglo antes de Lutero, a otros personajes que también predicaron algo similar. ¿Quién era Juan Hus? Bueno, Juan Hus era un estudiante, luego se convirtió en un profesor, que él en Praga, que él lo que decía, había leído las obras, es como que uno se alimenta sobre otro. Hus leyó las obras de Wycliffe y entendió que, lo habían condenado injustamente a Wycliffe, y que él entendía lo mismo, que había que volver a las escrituras, y empezó a enseñar lo mismo. Bueno, pero con el caso que a Hus lo agarraron y lo mataron en la hoguera. A Hus, o sea, estamos en tiempo de la Inquisición. ¿La Hus de qué país era? Sería lo que es Praga, lo que era la antigua Praga, pero estuvo mucho en Inglaterra. En realidad, desarrollaron su labor los dos, tanto Wycliffe como Hus, en lo que para nosotros hoy en día es Inglaterra. Profe, ¿cómo era la situación? ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo era la situación en Europa en ese momento, siglo XV, XVI? Bueno, si hablamos de la situación de la iglesia en ese momento, era, hasta todo el mundo reconoce que era una iglesia que aparecía en el momento en cuanto al clero, a los funcionarios de la iglesia, en un momento de corrupción muy, muy grande. O sea, había papas, por ejemplo, el papa era un personaje sagrado hasta el día de hoy para los católicos, pero había papas que tenían varios hijos, amantes, o sea, una corrupción ya que estaba en un nivel. Después, eso está, ponerle que el Papa, pero los funcionarios de la iglesia a nivel más bajo, había clérigos que no sabían escribir, que no sabían leer, y por lo tanto, ¿qué escritura iban a enseñar? Uh-huh. Aparte, la iglesia consideraba que estaba mal enseñar la Biblia de esa forma popular, la Biblia no estaba al alcance de todos, la gente no sabía leer ni escribir, y además tener un libro era un objeto de lujo. Entonces, había mucha superstición. Era una sociedad muy religiosa, sin embargo la gente se sentía muy cerca, muy lejos de Dios. Ellos pensaban que Dios los iba a castigar, vivían toda la vida pensando en el más allá, pero con miedo de no llegar al más allá, porque sentían que Dios era un Dios malo, un Dios castigador, un Dios exigente. Así se ven las obras de arte, por ejemplo, de la época, un Dios, o a Jesús como un juez severo, implacable, aquellas ideas de Jesús, del Dios de la misericordia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que se muestra así, desaparece en estos últimos siglos de la Edad Media, y aparece un Dios castigador, exigente, y entonces la gente vivía así con una angustia. Una de las cosas que los historiadores señalan
en esa sociedad es la angustia, una angustia que, imagínense que nosotros, por ejemplo, ahora con el COVID, también hemos estado angustiados, en general en la sociedad, o sea, ha subido los índices de depresión y angustias. Bueno, y en esa época, con muchos menos recursos que ahora, lo que significó, por ejemplo, la peste negra que invadió Europa en varias oleadas, pero una oleada en 1748, donde llegó a morir casi la mitad de la población de Europa. Entonces, ahí tenemos la angustia de la gente, que se morían muchas personas por núcleo familiar, más el hambre, o sea, estamos anterior a la revolución industrial, la comida escaseaba, y todavía encima, bueno, culturalmente lo único que había era la iglesia. Y encima ir a la iglesia y sentirse así de esa manera. La iglesia no era un lugar donde uno se sentía bien, donde la gente no cantaba, porque no podía cantar en las iglesias, y solamente cantaba el coro. Entonces, como que la manera de llegar a Dios, aparte en la reforma, la manera de llegar a Dios anterior a la reforma, es siempre a través de sacerdote media entre el pueblo y Dios. Y una de las cosas que va a aportar Lutero y la reforma es que no hay otro medio, no hay otro mediador, sino que Jesús entre la persona y el Padre solamente a través de Jesús. No precisa otro ser humano que se interponga. No precisa que venga otro a orar por vos, aunque se puede orar unos por otros, pero en realidad no te salva la oración del otro. Es vos y Dios, solamente vos y Dios a través de Jesús. ¿Y cómo te enterás de eso? A través de las Escrituras. Entonces, son esas cosas como que a nosotros capaz que nos parecen muy obvias, porque en la espiritualidad evangélica están presentes, pienso, pero en la época no. O sea, pensaban que precisabas de un sacerdote siempre para que pudiera mediar por vos ante el Padre. No creían que Dios te podía hablar a vos, en el sentido que vos podías orar y que Dios te escuchara. Y ellos aportan, entonces los reformadores, la idea del sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes, según los presupuestos de la reforma. Bien, profe, quisiera que nos sigas hablando un poquito más sobre algunos puntos que a vos te parezca como más relevantes sobre justamente esta reforma, y bueno, que lo que sí te puedo decir es que dieron paso a grandes rasgos, cambios culturales, cambios en varios aspectos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la reforma trasciende el marco de la Iglesia. No solamente la reforma tiene consecuencias en la interna de la Iglesia, porque pasamos de una sola iglesia que había en la Edad Media, una sola, las que habían querido surgir las habían aplacado, menos los valdenses, que es la única que sobrevivió, y nosotros hoy en Uruguay tenemos valdenses, desde la Edad Media hasta Uruguay tenemos valdenses, pero en la interna de la iglesia se produce esa ruptura, ¿no? O sea, dentro del cristianismo hay católicos y protestantes y todos los derivados de los protestantes habidos y por haber, que hay un montón. Pero también hay, toda la renovación teológica, la renovación edilicia, por ejemplo, porque no es lo mismo entrar a un templo católico que a un templo protestante. Claro. Les digo a mis alumnos que siempre cuando estudiamos la reforma los mando a ver templos, y nada más que con visitar un templo uno puede ver diferencias. Las diferencias del dogma se manifiestan en el edificio también. O si vos entras a un templo católico, vas a encontrar un montón de elementos que no van a estar en un templo protestante. O sea, bueno, eso por un lado. Después, igual hay cosas, yo no digo que, no estamos diciendo que las iglesias católicas estén mal y que todo esté mal, al contrario, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el arte y eso que es un tema aparte. Estamos hablando de consecuencias en el momento. Después, la reforma también dejó, o sea, lo que hace Lutero es un grito de libertad, o sea, de decir, a ver, vamos a dejar de hacer esto porque esto está mal, porque ¿quién dijo que esto era así? Y a depurar la iglesia, empiezan a depurarlas de todas esas tradiciones que se les habían impuesto con los siglos, pero también la reforma continúa, podemos decir que continúa hasta el día de hoy en el sentido de que es un grito de libertad, es decir, volver a los principios, pero eso hace que el ser humano viva con otra libertad. Entonces pasa, por ejemplo, que antes de la reforma, las personas que querían servir a Dios y estar cerca de Dios se dedicaban a ser monjes o monjas.
La Reforma va a decir, a ver, no tenés por qué ser un monje o una monja para estar cerca de Dios. Vos, claro, en tu vida cotidiana, podés servir a Dios y ser una persona santa, no importa el tipo de profesión que tengas. Y al mismo tiempo, lo que va a inspirar es que hay que educarse. Por ejemplo, Lutero era la idea de que había que hacer un templo y al lado una escuela. mirá vos. Martín Lutero era fraile, él, ¿no? ¿Cómo? Martín Lutero, él era fraile, ¿no? Claro, él era un fraile, él era monje, o sea, Lutero es un católico, es claro, un sacerdote, es un fraile, luego se hace profesor también, maestro en artes, profesor de teología, después se vuelve doctor en teología, y él, claro, por eso puede hacer todo lo que hace, la autoridad que tiene, porque, o sea, él tenía formación como para hacer eso, pero aparte era una persona profundamente espiritual. No claro, es que lo hizo porque solamente en nombre de su conocimiento, porque había muchos autores como él, pero hay algo que lo mueve a Lutero, que es su fe, su relación personal con Dios, que es lo que lo va a conmover, lo que lo va a llevar a hacer lo que hizo. claro. Porque él podía haber encontrado eso para él y haberlo guardado para él, pero él, para empezar, es una persona que estaba siempre con gente, porque era un sacerdote, era un profesor. Y una persona que está siempre con otros, si ves a otro que lo ves re mal y vos sabés cómo ayudarlo, lo vas a ayudar. Entonces lo que hace Lutero es como difundir sus ideas así, pero luego esas ideas fueron, gracias a la imprenta y a los amigos de Lutero que comienzan a difundir esas ideas también, se empiezan a expandir y son aceptadas, porque todos, es como que Lutero interpreta la angustia que tiene la gente, en él mismo la vive, y él luego dice, tenemos que hacer esto y esto, habría que hacer esto, y la gente lo empieza a tomar para sí. Incluso algunos fueron más allá que Lutero, porque Lutero decía que habla mucho de la libertad de Lutero, habla mucho de que tenemos que ser libres, y la gente, los campesinos entienden que tienen que ser libres, por ejemplo, de sus señores. Entonces también se produce después una revuelta social, porque los campesinos entienden, bueno, si Lutero dijo que tenemos que ser libres del Papa, y en ese momento la autoridad del Papa, la autoridad de los príncipes estaba como ligada, los campesinos de Alemania entienden que, estamos libres del Papa, ya vamos a ser libres también de aquellos que nos oprimen económicamente. Entonces ahí se armó también una revuelta, y esa revuelta, o sea, por eso la reforma trasciende la iglesia y va a empezar a producir cambios políticos y sociales. La gente se empieza a cuestionar, pero entonces este orden social que tenemos no obedece a Dios. Es porque estos hombres, porque la iglesia en nombre de Dios ha procurado imponernos algo que nosotros dudamos que sea así. Entonces claro, se empieza a revelar. Y bueno, si nosotros podemos vincular la reforma con todo el proceso histórico que se da en Europa de separación de la iglesia de la política. Eso te iba a decir. Se empieza a de la política. Eso te iba a decir, como que se viene a contagiar un poquito en toda Europa, ¿no? Pasa después también en Suiza, por ejemplo, con el calvinismo, ¿no? También sí, claro, comienza a suceder ahí. En Europa hay otros reformadores que son contemporáneos a Lutero, como en Suiza está la obra de Ulrico Zwinglio. Zwinglio conoció a Lutero, se conocieron entre ellos, pero no se pusieron de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la Santa Cena, qué significaba el pan, la sangre de Cristo. Ahí no se pusieron de acuerdo y tal. Se conocieron, pero no unieron su esfuerzo por la reforma. Y después, claro, lo que vos mencionás a Calvino, también en Ginebra, también él hizo su reforma y es uno de los reformadores que más escribió. Y si uno quisiera saber cuáles son los principios de la reforma teológicos, están condensados en la obra de Calvino, que es una obra que se llama La Institución Cristiana, y ahí están los principios básicos de la reforma. Excelente, profe. Bien, siguiendo un poquito más adelante, no sé si querés compartirnos alguna cosita. No sé qué tiempo tenés tampoco, profe, no queremos irrumpirte en tus tareas, pero sin lugar a duda todo lo que nos estás contando creo que hay mucho por hablar y mucho por aprender en este día sobre la reforma, ¿no? Bien, no puedo con la cámara, perdón, Pipo, porque la quiero arreglar, pero cada vez que la toco, se cae. No, está bien, está bien. A Pipo le pasa lo mismo, profe, tranquila. Tengo que hacer como Mario, que me dijo, dejá aquí, porque cada vez que la toco se me cae todo. Ahí quedó bien. Mirá, lo último. No, yo estoy bien, yo ya terminé las clases, terminé todo, así que bueno, le mando un saludo a mis alumnos, que algunos me dijeron,
profe, ¿nos podemos dar un saludo? Yo siempre, a veces les cuento a uno, a veces le cuento a otro, y me dice, profe, y le dije que sí, pero hasta ahora ellos recién se fueron, así que no sé si habrán podido escuchar. Pero bueno, les mando saludos igual a toda la audiencia y a todos los que escuchan. Y bueno, si hay algún alumno, por supuesto que también para los alumnos. Después, así que estoy bien. Decime nomás que a mí hay algunas cosas que me impactan de la reforma. Yo como que todos los años, hace años que vengo estudiando esto, ¿no? Entonces, hay como que cada año descubro cosas nuevas, ¿no? Trato de hacer nuevas lecturas y reflexiones. Y a mí, particularmente, algo que me estoy reflexionando mucho sobre la reforma, personalmente, es sobre esa idea de libertad que les decía de la reforma, porque si nosotros nos ponemos a pensar bien, hay cosas que los seres humanos y de este mundo moderno también, hay nuevas formas de esclavitud. Tenemos que pensar, y estoy hablando de esclavitud, o sea, si uno se pone a pensar, cómo uno, hay algo que muchos escritores han procurado y toda la vida han intentado escribir, que es sobre la libertad, el significado de la libertad para el ser humano. Que muchas veces uno puede estar libre, o sea, puede estar libre, no estás en la cárcel, a veces pensamos ser libre es estar preso, perdón, ser esclavo, o estar preso, o sea, lo vinculamos con una prisión física. Pero muchas veces hay muchas maneras de estar esclavos, de estar atados por cosas. Muchas veces podemos estar haciendo cosas que no nos gustan o atados a un sistema o a cosas, porque es difícil darse cuenta en qué sistema estamos y de qué forma nos controla, por ejemplo. Es bastante, qué cosas a nosotros como seres humanos nos hacen, no nos dejan sentir libres. Y es una cosa que es común a todos los seres humanos, que es esa idea, esa sensación que nos da de sentir la libertad. Por lo general hay mucha gente que le gusta, entiende la libertad, o lo podrían dibujar con un paisaje, yo que sé, con la creación, con la playa, con el mar, lo podrían ver de muchas maneras. Pero también hay mucha gente que vive siente, aunque esté libre, ya lo digo, físicamente, siente que vive como en la oscuridad, o como haciendo cosas que no se siente bien. Entonces, la reforma, podríamos aplicar esta idea de la libertad, o sea, si nos ponemos a pensar qué significa la libertad para cada uno de nosotros, y si vivimos una vida realmente de libertad, porque a veces muchos mismos, también dentro de las iglesias evangélicas, cantamos un montón de canciones, como decir que soy libre o libre soy, o sea, cantidad de canciones que aluden a ese tema. Quiere decir que hay una preocupación humana siempre por la idea de estar libres, sentirnos libres. Pero ¿cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces vivimos en libertad? Entonces, yo reflexionando y leyendo sobre Lutero, por ejemplo, hay una obra de Martín Lutero de 1520 que se llama La Libertad Cristiana, en el que él abunda sobre eso. ¿Qué es ser libre? Y cómo a veces hasta en el pensamiento somos esclavos. Entonces él dice que no, hay personas que, por ejemplo, también, o sea, pasaba en esa época, las personas pensaban que cuanto más cosas hacían, más cerca de Dios iban a estar y más libres iban a ser. Y en realidad no había forma de sentirse libre de acuerdo a las cosas que hacían. Entonces el Lutero entiende que él tiene que creer que es pecador y que se merece todo el castigo del mundo por ser pecador, pero va a encontrar la libertad el día que confíe en Cristo como única fuente de libertad. Y que no hay otra obra que el cristiano tenga que hacer que grabar en su ser la palabra de Dios, dice Lutero, que esa es la única obra que tiene que hacer. Y que para hacernos buenos no precisamos hacer cosas buenas, sino que la persona que es justificada por Dios va a poder hacer cosas buenas. Pero no por hacer esas cosas es buena. Lo que la hace buena es la gracia, la justicia de Cristo. Y tiene una frase que es maravillosa, que a mí me sorprendió, yo no la recordaba, y leyendo este año para todas estas cosas, estos eventos que siempre hay por la reforma, hay un fragmento en esa obra que a mí me encantó, que a mí me gustaría compartir, que Lutero, hablando de la justicia y de la justicia humana, él dice que no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y lo repito, dice, no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Y
es como una síntesis de la reforma, es decir, no hay ninguna cosa que al ser humano lo puede apartar de Dios. La persona tiene acceso a Dios a través de Cristo y no hay ninguna cosa que uno pueda hacer para que Dios, no hay ninguna cosa que puedas hacer para que Dios te deje de amar o de perdonar. Entonces eso nos genera libertad, por ejemplo, que muchas veces las personas tienen miedo, y los cristianos sobre todo, porque la conciencia de repente está más agudizada, tienen miedo de pecar, tienen miedo de hacer cosas que Dios los deje de amar o que Dios los deje. Y cuando uno entiende eso, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, uno, para mí, por lo menos pienso que es una de las maneras de conservar esa libertad, de que no hay por qué tener temor, no hay por qué tener miedo, que en Cristo tenemos amplios recursos. Entonces, a mí personalmente esa frase me resume bastante lo que es el espíritu de la reforma. Que las personas no vivan con miedo como vivían anterior a la Edad Media, pero a veces vivimos en el siglo XXI y nos parece que somos muy modernos, pero el ser humano, el alma del ser humano es igual como el siglo XV. Y vivimos con miedos a esto, miedo a aquello, o miedo de que, yo qué sé, pensamos de que nos puede pasar algo en el futuro, o que podemos, alguna cosa que nos pueda separar o que podamos perder, y tenemos que confiar en ese sentido, y confiar bien, confiar en Cristo, ¿no? Claro. Confiar en la palabra, que no hay nada que nos puede, no hay nada que pueda resistir la gracia. La gracia de Dios en ese sentido es irresistible, no hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios, y eso a las personas les genera un alivio tremendo. Claro. Muchas veces hay personas igual dentro de la iglesia que viven como si estuvieran, vos hablás con gente que te das cuenta que se siente como un esclavo, que se siente como con temor, que se siente como atado y no atado, porque a veces le explicamos lo atado con lo demoníaco, con lo diabólico. Atado es decir, se siente que no puedo mover para acá, que no puedo mover para allá, que me puede pasar esto, que puede pasar lo otro. Y esto, ni el Lutero, ni por supuesto lo que yo estoy diciendo, es una apología de hacer lo que quiero, total Dios me va a perdonar. De ninguna manera, porque justamente el Lutero no dice eso. El Lutero lo que dice es que para poder llegar a hacer cosas buenas, primero, lo que me justifica es la gracia. Y luego que estoy justificado, voy a poder hacer cosas buenas. Pero que no me piense que soy mejor persona o mejor que otro porque hago cosas buenas. Claro. Porque solamente podré hacer cosas buenas por la gracia de Cristo. Y además esas obras no me salvan. Las hago porque quiero hacerlas, porque en Cristo encuentro la libertad, encuentro la bendición y los recursos para hacerlo. Pero no porque esas obras a mí me hagan más santa o mejor que otro. Ese es el espíritu. Tremenda reflexión, profe. La verdad que me encanta escucharte. Sé que hay mucho más por hablar. Nos pasaremos horas escuchándote, siempre te lo hemos dicho. Y bueno, me quedo un poquito con esa nueva revelación que tenés de parte de Dios, aún también hablando sobre la libertad. Que la libertad que quizás también experimentó Lutero en ese momento y que también nosotros hoy, aún con el transcurso de los años, podemos experimentar cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Y ahí es realmente cuando aún también comparto lo que decías vos, ¿no? De alguna manera también vivimos una cierta esclavitud, presos, ¿no? Ahí nos sentimos observados muchas veces, pero qué lindo saber que aquellos que tenemos a Jesús tenemos esperanza y sobre todo tenemos esa libertad que nos caracteriza, ¿no? Así que bueno, profe, yo quiero agradecerte en este momento. Tenemos que ir finalizando ya el programa y bueno, espero poderte escuchar en alguna otra oportunidad, porque siempre realmente me gusta mucho hacerlo, así que gracias por este aporte muy, muy rico en esta hora, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a Pipo, que siempre es el que veo más seguido y que ha mantenido. La verdad que Pipo, de los que empezó el programa, es el único que queda, y bueno, gracias que siempre está ahí. Y bueno, y Mario, me alegró muchísimo de verte, porque hacía pila que no te veía, y me alegro muchísimo. También me da mucha alegría de poder participar y de poder estar con ustedes, aunque sea de esta manera. Y bueno, le mando un saludo a toda la audiencia, y bueno, y estoy contenta de poder haber estado en SOE por la reforma también, porque me tenía preocupada que este año estuve en distintos lugares
y en alguna radio también, pero no había estado el Zoe, que como digamos que fue como el primer espacio radial que estuve aquí trabajando sobre historia de la iglesia. Y la verdad que agradecida, les mando un abrazo grande para todos. Gracias, profe. El domingo vamos a estar en la marcha por Jesús. Ya de paso aprovecho y le cuento a la gente antes de irnos. A partir de las 3 de la tarde en Plaza Fabini vamos a estar marchando, justamente reivindicando todo esto que estamos hablando. Así que te queremos ver allí, te queremos esperar. Vamos a estar marchando por Avenida 18 de Julio, Avenida Libertador hasta el Palacio Legislativo para finalizar con una gran fiesta. Así que nosotros nos vamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Pipo, por estar allí. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Les deseo un gran y un bendecido fin de semana. Que pasen bien, chao.